Correcto. Eso siempre sí que me recuerden porque estamos recién este, familiarizándonos con estas herramientas. Ya, ahora está grabándose. Ver, ahora sí están viendo entonces, ¿no? Vamos a ver si pasa la diapositiva. Ahí, por ejemplo, ¿ya vieron que cambió? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ok, entonces ahora sí ya está correcto. Bien, entonces decíamos que milenariamente se van creando conocimientos y específicamente sobre la especialidad de medicina legal en la cultura, por ejemplo, mesopotámica, en particular la babilónica, se observa en el Código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo, miren la cantidad de años, en la que se regula ya la actividad médica según la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, como lo conocemos. Y ahí ya tiene que ver, digamos, una situación de tipo penal, una situación de tipo también asociado a la actividad y a la opinión de tipo médica. Luego también en China ya se realizan o se van compilando textos médico-legales, ¿no? Que podrían ser considerados como el primer compendio exclusivo sobre medicina legal. En la India se sistematizan criterios de valoración de lesiones, ¿no? De las que dependían los castigos que sufrían sus autores, sobre todo cuestiones de amputación. En Grecia hay, por ejemplo, un enfoque más ético, más deontológico. De ahí viene, por ejemplo, digamos, la usanza de que todos los médicos, cuando nos graduamos, y en este caso en el Perú, cuando nos colegiamos, realizamos digamos, ponemos en práctica el juramento hipocrático. ¿Cuál es el primer punto que ustedes de repente han un poco leído, un poco consultado sobre el juramento hipocrático? ¿Qué es lo que uno jura en primer lugar cuando ya comenzamos nuestra actividad profesional? A ver, escucho opiniones. Uno de ellos es el no hacer daño, ¿no? En un Correcto, mundo. primero, así es. Y eso se ve reflejado en un primer punto que se expresa, ¿no? Básicamente producto de esta derivación de estos países en latín, que dice primum non nocere, ante todo, no hacer daño. ¿Cómo se interpreta esto? Quiere decir, todos los conocimientos que hemos adquirido durante nuestros largos años de preparación para ser médicos, se ha utilizado con el paciente que tenemos en nuestra presencia, que tenemos en nuestras manos, o que vamos ahora, bueno, con la virtualidad inclusive ya sea un poco también esto dado en práctica, la famosa telemedicina, las videollamadas, ¿no? Obligados un poco por las circunstancias, pero todo eso constituye un acto médico y el entrar en contacto con el paciente a distancia, que no va a reemplazar definitivamente la cercanía o la presencialidad, pero definitivamente desde que comenzamos a tomar contacto por una u otra vía con el paciente, debemos tener presente de utilizar todos nuestros conocimientos para aliviar su dolencia, su patología, o si es mucho mejor, curarla, ¿no? Sanarlo al paciente. Pero ante todo, utilizar nuestros conocimientos procurando no hacerle daño. Vamos a ver al final del semestre en el tema de responsabilidad médica que se cometen errores muchas veces, a pesar de que toman todas las previsiones, y eso tiene que ser valorado en la opinión médico-legal que se nos requiere por parte de la fiscal cuando recibe una denuncia por presunta responsabilidad médica, tiene que ser valorado en el sentido de que en la historia clínica debe estar registrado todo lo que el médico hace en preparación para poder actuar sobre su paciente realizándole un procedimiento quirúrgico, este procedimiento, por ejemplo, de qué sé yo, de estudio por imágenes con algún tipo de contraste, todo lo que implique, ¿no? Procedimientos invasivos o no invasivos, tiene que ser explicado también
y obtenido el consentimiento informado, que ustedes tienen conocimiento que en los últimos años se respeta muchísimo eso también. Entonces, a pesar de que se haga todo ello, ocurren a veces situaciones fortuitas que generan un daño al paciente, ¿no? Y evidentemente, si es que ocurre un acto de tipo negligente, un acto de tipo imprudente, que está catalogado como formas de culpa médica o responsabilidad médica, tiene que asumirse la responsabilidad por parte del médico, ¿correcto? Entonces, la situación es que si esos procedimientos o ese tipo de errores ocurre y se demuestra técnica y científicamente, evidentemente el médico tiene que asumir la responsabilidad sobre ese daño ocasionado. El daño máximo al paciente es la muerte del paciente, pues producto de nuestra intervención, producto de nuestro contacto con el paciente en el desarrollo de los diferentes actos médicos. Entonces, pero si se comprueba que efectivamente no hubo una intención de hacer daño, ¿no? Lo que se llama una actitud, una conducta de tipo culposa. La actitud de tipo culposa significa no había intencionalidad de hacer daño al paciente. En cambio, la actitud de tipo dolosa, ahí sí. Ejemplo clásico, el médico que se dedica a hacer abortos, que lo convierte inclusive en un medio de vida, en un medio de ingresos para él. Él sabe que está matando a un futuro ser, sabe que está poniendo, ¿no? Que está cortando una gestación por decisión de la madre, de la familia, etcétera, y que recibe por ello una compensación económica. Entonces, eso definitivamente está grabado con una pena mucho mayor. Se llama una actitud de tipo dolosa, donde sí hay intención de hacer daño, en este caso, al producto de la gestación. Entonces, todas esas cosas tienen que valorarse y definitivamente demostrarse que ha utilizado o ha ejercido este punto de juramento, de ofrecimiento, de llevar adelante su profesión y valorarse eso en el procedimiento que está en estudio y que puede constituirse en un probable denuncia por delito, ¿no? En el que ha utilizado todos sus conocimientos en más bien no hacerle daño, sino ayudar al paciente. Si se han generado situaciones fortuitas, tienen que ser demostradas y evidenciadas por la evaluación médico-legal y también, de hecho, por la defensa del acusado, en este caso de los médicos, o hablando de otros también profesionales de la salud, tiene que ser demostrado que no ha incurrido en ese tipo de actitud de tipo dolosa. Bien, entonces, una primera consolidación de conocimientos médico-legales se da en la etapa medieval. El Foro Juzgo, las partidas en España, compiladas por Alonso X, abordan de manera detallada y profunda numerosos aspectos médico-legales en los cuales se comienza a profundizar un poco más los conocimientos médico-legales. Acá, por ejemplo, estudio de lesiones, penas e indemnizaciones. Miren, desde esa época ya, siglo XIII, muchísimos siglos atrás, se va tratando de compensar lo que ahora se conoce como la reparación civil. Quiere decir, si yo produzco, yo ocasiono algún tipo de daño que quede, y lo cual genera una secuela ya prácticamente irreversible, ¿no? Y si evidentemente ocasiono con mi accionar médico la muerte del paciente, que es el efecto dañoso más grave, tengo que hacerme el cargo, ¿no? De asumir esa responsabilidad que implica en el aspecto penal poder ir a la cárcel y paralelamente a ello indemnizar económicamente al perjudicado, el paciente, si sobrevive al efecto dañoso y si muere, a los familiares o a quienes legalmente sean sus representantes. Entonces ya comienza a conceptualizarse de esa época, imagínense. Después, en la parte de sexología, comienza ya a esbozarse algunos conocimientos sobre constituir el hecho de violación, estudiar las causas de aborto, sobre todo orientadas a la parte de aborto provocado, lo que se denomina actualmente aborto criminal también, patología mental, ¿no? En esa época todavía se conceptualizaban las alteraciones mentales como posesiones demoníacas, como situaciones ligadas al aspecto mágico religioso, porque todavía no estaban desarrollados los conocimientos ni el estudio a profundidad de la salud mental. El estudio del cadáver también, no olviden que muchas, hasta en la actualidad, muchas culturas, estas milenarias, consideran, ¿no? al cadáver en sí también como algo
totalmente sagrado, que no se le puede profanar ni pues ingresar a las cavidades corporales para hacer estudios, ni mucho menos. Eso evidentemente ha evolucionado muchísimo y producto de ello está establecido ya actualmente para el estudio de muertes, sobre todo violentas o muertes sospechosas, donde hay algún tipo de denuncia que algo ha ocurrido, un posible delito, puede estudiarse a profundidad el cadáver, ingresando a las cavidades, estudiando sistemas, estudiando órganos, tomando fluidos o muestras respectivas para poder evidenciar si está bajo la influencia del alcohol, de alguna sustancia tóxica, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se da con el transcurso de los siglos posteriores hasta llegar al actual siglo XXI y poder definitivamente también profundizar en un estudio adecuado y llegar a la causa de muerte, diagnosticar la causa de muerte, teniendo todas las evidencias claramente demostradas. En el siglo XVI, los aportes médicos con intención médico-legal, también en Francia, comienza a surgir ya campos en la medicina legal sobre lesiones. Va a haber una clase sobre lesionología forense, también llamada traumatología forense. Sexología se sigue profundizando también aquí, en España, de igual manera. Se escriben sobre declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de diversas enfermedades y muertes que se suceden. Esto, en nuestro actual tiempo, ya evoluciona y está claramente definido que nosotros debemos reportar enfermedades que se llama reporte obligatorio, ¿no es cierto? Te doy un caso de rabia, por ejemplo, o qué sé yo, em, en estos momentos, en estas enfermedades, ahorita la viruela del mono y otras enfermedades, tengo que reportar aquí a la autoridad de salud inmediatamente, en forma obligatoria. De igual manera, en la parte médico-legal también tengo que hacer reportes de pacientes que me llegan con posibles patologías o posibles casos de implicancia médico-legal. Me llega a la emergencia del hospital, de la clínica, de mi consultorio, un paciente con herida por proyectil de arma de fuego, un baleado. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente puede ser alguien que lo hayan asaltado, lo han agredido, o podría ser también el delincuente, el agresor. Hay dos posibilidades. Ante eso, yo ¿qué es lo que hago? En primer lugar, salvar la vida, estabilizarlo, pero paralelamente a ello, por algún asistente mío, alguna enfermera, qué sé yo, siempre hay posibilidades, ir inmediatamente reportando eso. ¿A quién? A la autoridad policial, si no es a la autoridad policial, a la fiscalía de la jurisdicción, para inmediatamente poner en cuenta que ha llegado en esas condiciones un paciente y que se inicie una investigación, porque eso puede definitivamente, es un hecho violento que tiene que iniciarse por ley una investigación. Si nosotros no lo hacemos, estamos incurriendo en el delito de probablemente complicidad, de ocultamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. De igual manera, cualquier tipo, por ejemplo, recibimos a alguien con un aborto en curso, ¿no? O un aborto incompleto. Eso definitivamente puede ser un delito de aborto criminal. Evidentemente procedemos a estabilizar a la paciente, ¿no? Hacer los actos médicos, clínicos, quirúrgicos que sean pertinentes para salvar la vida y estabilizarla, y paralelamente a ello se va avisando a la autoridad correspondiente, ¿no? A eso se refiere esto entonces en estos actuales tiempos. Y eso es muy importante para salvar nuestra responsabilidad, sobre todo legal. El periodo de madurez ya, acercándonos al siglo XVIII, ¿no? También igual la Iglesia interviene en situaciones médico-legales, ya diversos investigadores forenses, Mowing, Welch, ¿no? Seller, van escribiendo sobre también igual otros temas y profundizando, ¿no? Por ejemplo, Welch sobre heridas de tipo mortal de implicancia médico-legal, sobre infanticidio. Aquí, en Lyon se comienza a escribir sobre los informes médicos, y esto es un poco el inicio de la organización de la famosa historia clínica, que es un documento médico legal sumamente importante, donde se va a registrar todo lo que ocurre en la evolución del paciente al estar siendo controlado en hospital, en alguna institución de salud por un médico o el equipo médico. Porque eso es lo que sucede. Cuando uno evalúa una historia clínica, nos envía el fiscal para dar opinión médico-legal sobre una historia clínica,
Lo que está registrado es lo que vale, lo que existió. Lo que no, lo que se toma en una declaración, que hice esto, hice lo otro, ¿no? Esas son palabras, como decir, que se las lleve el viento. Lo objetivo es lo que está registrado. Si se olvidó el médico registrar su reporte operatorio, una evolución, eso juega en contra, porque eso, si no está escrito, ahora que ya hace mucho tiempo está, digamos, esto oficializado el uso de las historias de tipo informática, tipo virtual, con muchas más razones que registrar oportunamente. Siempre hace un tiempo, el tiempo adecuado para poder registrar debidamente nuestra evolución, nuestra descripción del procedimiento que uno realiza al paciente, ¿no? De tal manera que va avanzando ya entre el siglo XVIII y XIX la consolidación de conocimientos médicos legales y Ronchi, ¿no? En 1789 dicta la primera cátedra en Nápoles, luego ya se difunde a otros países, en Francia, por ejemplo, de ahí va también a España, se van organizando a través de las facultades de medicina ya cátedras, cursos de medicina legal. De igual manera se van haciendo investigaciones, las cuales son publicadas, ¿no? En revistas, como aparece acá en el último punto, en el último párrafo, aparecen revistas de medicina legal, ¿no? En las cuales se van publicando como artículos de investigación que son, pues evidentemente, muy importantes para toda la comunidad médica, científica, como aportes em, del avance de nuestra especialidad. El despegue científico lo alcanza en el siglo XX, la medicina legal aparecen ya mucho más, se va difundiendo mucho más los cursos, los conocimientos médicos legales, aparece una profundización en el estudio de psiquiatría forense, por ejemplo, ya la concepción mágico-religiosa, la interpretación que eran posiciones demoníacas ante unas situaciones que eran básicamente la alteración de la salud mental, pues van profundizándose y descubriéndose y creándose nuevos conocimientos, ¿no? Va apareciendo campos nuevos de la toxicología, en la cual ya se incorporan nuevos profesionales de las ciencias forenses. Aquí el toxicólogo es básicamente el químico farmacéutico especializado y dedicado al estudio de sustancias tóxicas. Van apareciendo entonces nuevos campos. La sociología, la criminología también igual, son ciencias que van estudiando la sociología, el comportamiento de poblaciones, de grandes masas de gente, ¿no? En su comportamiento de tipo cultural, ¿no? De tipo de convivencia, se estudian elementos como por ejemplo el desarrollo de la criminalidad, de la violencia. La criminología va estudiando el comportamiento y el porqué de los delitos, porque gente o grupos organizados de gente incurren frecuentemente en delitos de tipo criminal. Ya va apareciendo así, profundizando hasta el estudio de los famosos, por ejemplo, asesinos en serie, etcétera, ¿no? Como un estudio inclusive integral, ¿no? No solamente el hecho delictuoso, sino todo el historial, ¿no? De la persona o de las personas involucradas en esto. Y ahí entra a tallar mucho la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? En complementación, en complemento con la criminología, la sociología, la antropología social, etcétera, ¿no? De igual manera aparece en la vertiente de la identificación, ¿no? La identificación de tipo antropométrica, aparece la identificación ya por las huellas dactilares, lo que requiere un registro de todo las huellas dactilares de una población, como la que tenemos en Perú. Pero hay algunas personas que no están registradas, entonces es más difícil de identificarlos. Ahí aparecen ya otros niveles de identificación, la identificación odontológica, la antropológica y finalmente en la que se da un salto muy cualitativo y cuantitativo es la aplicación del estudio de ADN en la identificación plena. Entonces, como vemos, ya va desarrollándose muchos más conocimientos y hasta llegar al siglo XXI, el siglo actual en el que estamos en pleno desarrollo de conocimientos médicos en general, de todas las especialidades, en específico eh, conocimientos médicos legales. Asistimos a una progresiva diferenciación de los contenidos, los temas crecen en sus facetas, dan origen a nuevas especialidades, ¿no? Y la medicina legal se convierte en una especialidad centrífuga, creadora de otras especialidades forenses. Ya no solamente en siglos anteriores, la medicina es la que tenía que solucionar todo ello y explicarle a los jueces, a los que practicaban, a las autoridades que impartían justicia, explicarles
todo lo relacionado a situaciones médico-legales, pero aparecen ya otras especialidades. Por ejemplo, toxicología, ¿no? El médico ya no estudia, él no es el encargado de estudiar a profundidad la existencia de tóxicos, ¿no? O de alcohol a nivel de sangre, de orina, qué sé yo, ¿no? Él es encargado, evidentemente, de este tipo de situaciones, pero definitivamente no es el responsable de todo ello, ¿correcto? Eh, y aquí está un resumen, ¿no? Básicamente contemplando, ¿no? La posibilidad de que otras ciencias vayan colaborando con la medicina legal a esclarecer el camino en la investigación, ¿no? De un presunto delito. Por ejemplo, la informática, ¿no? En informática no nos imaginábamos que tuviera una vital participación en hechos de tipo de investigación de posibles delitos. Ahora se habla de delitos informáticos. Ha cambiado un poco la concepción de la escena de los hechos, donde uno automáticamente relacionaba, hay una persona herida, hay una persona agredida que murió, o sea, hay un cadáver de por medio, ¿no? Eso era la concepción automática cuando hablábamos de criminalística o de un hecho violento que terminó en muerte de una persona. Ahora la escena de los hechos en un delito informático, ¿cuál es? El ciberespacio, ¿no? Es la laptop, la PC, los instrumentos de tipo informático en los cuales se registran, de hecho, actitudes delictuosas, ¿no? Por ejemplo, grandes traslados de dinero, de capitales de una cuenta a otra, creación de una serie de detalles para ocultar dinero, el lavado de dinero, hay que seguir la ruta del dinero por elementos informáticos. Elementos que, por ejemplo, copian las tarjetas, ¿no? Hace años comenzó con eso, ¿no? Te copian la clave, toda una serie de cosas y con eso rápidamente pueden vaciar mi cuenta o la cuenta de cualquier persona en horas o de un día para otro. Entonces todo eso es producto del avance tecnológico, del avance técnico y científico. Lamentablemente, como se propone, yo lo hago también, es de que estos avances tecnológicos son muy buenos y son utilizados en forma legal, ¿no? Pero también el crimen organizado, el delincuente o las mafias o los grandes grupos organizados criminales también adquieren avances tecnológicos o personas que trabajan para ellos, utilizan sus conocimientos para cometer delitos. Entonces tienen avance. Nuestra obligación es estar un paso más adelante que ellos para poder justamente sorprenderlos, la policía en todo caso capturarlos y aplicarles definitivamente la sanción que se merecen. Y así por el estilo. Hay una serie de profesiones y especialidades que van colaborando con la medicina legal y constituyéndose en ciencias forenses. De tal manera que llegamos a la definición de ciencias forenses, que son el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, razonamiento y método científico, sistemáticamente estructurados, coherentes, ciertos, verificables, contrastables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que bajo las mismas condiciones yo puedo desarrollar un procedimiento médico-legal, una necropsia, un reconocimiento médico, y si eso se replica bajo las mismas condiciones en otro país, en otras latitudes, va a resultar lo mismo. Si he aplicado bien mi guía de procedimientos, mi protocolo, va a llevar al mismo resultado. Por eso es que se menciona que pueden ser verificables, contrastables, ¿no? Capaces de ser expuestos en un foro, y eso vamos a ver más adelante, pero podemos ir adelantando la terminología de medicina legal o medicina forense. Después de muchas discusiones y controversias, se ha declarado que son sinónimos. Es lo mismo decir medicina legal que medicina forense. Un foro, ¿no? ¿En qué consiste? Antiguamente la concepción etimológica era de que el foro se aplicaba a sitios públicos, a plazuelas, pequeños espacios, digamos, exteriores, al aire libre, donde se acordaban negocios, se hacían transacciones. Después, más adelante, ya fue evolucionando en pequeñas plazuelas, sitios así abiertos, se daban como especie de mini conferencias, gente, digamos, técnica, científica, impartía conocimientos. Eso fue pasando progresivamente a espacios interiores, convirtiéndose ya en las aulas que conocemos ahora. Entonces, esto es un foro, por ejemplo, es un foro de tipo virtual.
en el cual se está compartiendo y transmitiendo conocimientos. Un congreso de actualización en cirugía, en medicina legal, en ciencias forenses, ¿no? También es un foro donde se traen conocimientos nuevos, ¿no? Se actualizan conocimientos, ¿correcto? Y se abren talleres, discusiones, mesas redondas, etcétera, ¿no? En el cual hay un intercambio fluido, hay una retroalimentación, entonces es considerado también como un foro. Un foro legal es una fiscalía, un juzgado, una sala penal de la Corte Suprema, de cualquier corte a nivel del país, es un foro en el cual yo estoy explicando mis conocimientos, explico mi examen médico legal, mi pericia ante el juez, ante las partes que intervienen, ¿correcto? Para aclarar muchos tipos de situaciones, ¿no? Esto lo vamos a pasar un poco rápido. Me olvidaba mencionarles que todo, las exposiciones o los PPTs utilizados, inclusive el sílabo ya en esta semana, en el aula virtual que corresponde a esta semana que estamos en desarrollo, están ya cargados, están colgados. Tanto este archivo, ¿no? Como también la historia de la medicina legal en el Perú, y también el sílabo correspondiente para que lo tengan. El sílabo fue facilitado al delegado, ¿no? Que lo ha socializado, pero ahora lo tiene ya oficialmente en el aula virtual, ¿correcto? A ver, por favor, me dan un minutito y nuevamente estoy con ustedes, por favor, un segundito, ¿no? Ready? Ready? Vale. ¿Todo bien? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Vale. Muy bien, gracias por la espera. Bien, entonces, eh, aquí estos PPTs contextos vamos a pasarlo un poquito rápido, ustedes lo tienen para revisarlo más detenidamente, pero en resumen, constituye, digamos, la naturaleza de la actuación de quién, del médico legista, del perito médico forense, en el cual, pues, dicen, las ciencias forenses desbordan el interés individual y particular para verdaderas en el orden social. Constituye una rama de servicios que contribuye a la extraordinaria eficacia del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. No olvidemos que todos los que estamos, digamos, orientados o asociados a nuestra actividad médico-forense o médico-legal, eh, nuestro principal rol es el asesorar a los administradores de justicia, ¿no? Y efectivamente tienen entonces, tenemos responsabilidades en el orden moral, en el orden profesional, ¿no? Aquel que ignore sus deberes y obligaciones, pues que renuncia a sus principios éticos que dispuesto a sanciones. Debemos conservar
la ética, la moral, hacer bien nuestro trabajo porque lamentablemente, como en estas épocas la corrupción ha infiltrado a todo, realmente a todas las profesiones, todas las instancias, todas las instituciones, es justamente una gran responsabilidad que tienen ustedes como futuros colegas el rescatar justamente ese tipo de valores, crear valores, pero más que nada rescatarlos, ¿no? Romper este tipo de situación que cada vez implica más corrosión por parte de la corrupción en todos los estamentos y tranquilamente, por ejemplo, una pericia cuyos resultados estén orientados a descubrir la verdad puede verse plagada de algún tipo de corrupción. ¿En qué sentido? En variar resultados, por ejemplo, ¿no? Lo que debió salir positivo, de repente mágicamente sale negativo. La detección, por ejemplo, de alguna droga, poniendo ejemplos. Corrupción de por medio, dinero de por medio, entonces ese resultado sale negativo, porque eso va a favorecer, evidentemente,
Bien. ¿Ahora me están captando bien en el audio? Sí, doctor, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, no sé, bruscamente me sacó de la reunión el Zoom. He tenido que apagar mi laptop, reiniciar, o sea, apagarla, prenderla nuevamente y bueno, ya estoy acá. Bueno, vamos a nuevamente poner el, el tema para poder nuevamente ir con la exposición. ¿Ok? Ok. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien, entonces nos quedamos aquí. Bueno, decíamos que la naturaleza de la actuación básicamente se irradia al orden social, como ya hemos estado analizando. De igual manera, la responsabilidad, decíamos que en el orden moral y en el orden profesional está dada, y no solamente en el aspecto de la especialidad de medicina legal, sino en todas las especialidades y en todas las profesiones, producto de la pérdida de valores, la corrupción que nos ha infiltrado a todo nivel. Entonces es definitivamente mucho más responsabilidad del perito forense conservar una moralidad, una ética a toda prueba, porque evidentemente puede poner en riesgo la investigación de un hecho presuntamente delictuoso al alterar algunos resultados que pueden ser puestos en evidencia porque el fiscal puede recurrir a otros peritos para hacer, digamos, una contraprueba y si sale en una situación contradictoria, de hecho, puede tener problemas, pues el perito, ¿no? Ser denunciado y todo ello también. Eh, Tenemos la obligatoriedad de actuar como peritos, salvo que haya algún tipo de situación, como se dice, de conflicto de intereses, que esté relacionado con alguna de las partes en conflicto en esta investigación, o que tenga algún tipo de alteración, digamos, en mi posible participación. Eso tendrá que ser resuelto, de hecho, por la institución correspondiente. El desarrollo funcional, resumiendo un poco cómo ha ido progresando los conocimientos médico-legales, se daba en que se trataba de convencer a los administradores de justicia, con lo que más o menos entre el siglo XV y XVII se tenía de ideas o de deducciones acerca de un posible hecho delictuoso, por ejemplo, de un crimen, de algún tipo de lesión, ¿no? Que no se podía estudiar a profundidad, por ejemplo, el cadáver, o determinadas lesiones porque no estaban desarrollados muchos los conocimientos al respecto. Entre el siglo XVIII y XIX era aportar pruebas, o sea, ya, digamos, esos elementos que encontrábamos en la escena, por ejemplo, del delito, la apreciación médica en esa instancia hasta el desarrollo en esos siglos eran considerados como una prueba, o sea, como algo ligado a que si realmente prácticamente se demostraba con esa prueba que había la comisión de un delito que imputaba o que señalaba a algún tipo de persona como el que había ocasionado ese tipo de delito, ese tipo de asesinato. Con el pasar de los tiempos y el desarrollo de la tecnología, aporte de muchos conocimientos también técnicos científicos, ese tipo de pruebas, esa evidencia, por ejemplo, por citar una situación específica, en una escena encontrábamos, por ejemplo, proyectil de arma de fuego o los casquillos, ¿no? Eso era considerado ya como una prueba de que evidentemente había alguien accionado un arma de fuego, había producido heridas, leves, moderadas o heridas mortales. Pero cuando fue apareciendo ya el estudio más profundo de este tipo de pruebas, por ejemplo, la balística forense se fue enriqueciendo con aporte de equipos, de instrumentos especializados. Esa bala, ese casquillo,
cuando se encontraba la presunta arma de que podía haber salido disparado esa bala, se hacían estudios muy profundos, muy técnicos, y se comprobaba que efectivamente esa bala salió disparada de esa arma y no de otra. Porque hay una serie de detalles en la balística que demuestran eso. Señales que quedan en el tubo cañón del arma, le confiere algunas señales cuando el proyectil sale disparado, y esos detalles son estudiados en el proyectil recuperado de igual manera en el casquillo, pero básicamente en el proyectil. Entonces se demostraba esa relación muy, muy, muy estrecha. Eso es una evidencia, ¿no? Es la prueba, el indicio mucho más investigado a profundidad, con detalles técnicos y científicos que son irrefutables. Eso se convierte en una evidencia, le da entonces mayor soporte con esa evidencia que yo entrego, producto de mi examen, al administrador de justicia, al fiscal o al juez. Pero eso, como les digo yo, en los últimos años, hacia el final del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, ha sido infiltrado pues de series de irregularidades, situaciones que pueden ser cambiadas, alteradas. Entonces, eso ya es situación de tipo ética, de tipo moral, y que todos, los médicos legistas o médicos forenses o los médicos de cualquier otra especialidad, estamos llamados a ir desarrollando valores, recuperar valores, como dice aquí en el último párrafo, y aportar, además de aportar evidencias, desarrollar valores. Que eso vaya impreso de una realmente seguridad en que ha sido efectuado con la debida autoridad moral ese examen, que es irrefutable y que es el resultado definitivamente que corresponde después de todo el proceso técnico, científico, de ese tipo de acto médico especializado en lo que es medicina legal o medicina forense. Tener un profundo contenido humanístico, definitivamente eso es no solamente en la especialidad, sino en las otras especialidades. Clara concepción de la justicia, sí, hay que orientarnos bien, sobre todo los que somos médicos legistas, para poder desarrollar nuestros exámenes y aportar eso al administrador de justicia. Definida formación científica, ¿no? Conceptos profundos de la especialidad, eso juega para toda especialidad, conocimiento del método científico, conocimientos jurídicos, sí, más obligados nosotros en las especialidades de medicina legal a tener conocimientos jurídicos, inclusive algunos médicos han, dentro del cuerpo de peritos en el instituto, ha seguido una segunda profesión, que es la profesión del derecho, son abogados, y que complementa eso mucho mejor a la formación que tenemos médico legal. Reflexión y sentido común, juicio para jerarquizar valores, prudencia, imparcialidad, es en todas las especialidades de la medicina que debe ser aplicado estos principios, ¿no? Espíritu de trabajo en equipo, ¿no? Cada vez debemos desarrollarlo mucho mejor, el trabajo en equipo, ¿no? Todo el equipo responsable de la tarea encomendada. Se reparten las tareas, pero si cae un miembro del equipo, el equipo en general tiene que apoyar ahí. El líder, jefe del equipo, tiene que desarrollar una profunda, digamos, acompañamiento y estar alerta a que todo el equipo rinda parejo la victoria, el resultado adecuado va a ser, digamos, compartido por todo y cada uno de los miembros del equipo. Si esto fracasa o hay una situación irregular, pues definitivamente también tiene que ser analizado. Comportamiento moral y ético a toda prueba, ¿no? Bien, entonces aquí dejamos esto y vamos a dar inicio a al otro, vamos a dar inicio al otro archivito que tenemos en un minutito, ¿eh?
Ok, entonces ahí tenemos en pantalla lo que corresponde al archivo de la historia de la medicina legal en el Perú. La medicina legal o medicina forense, ya lo hemos establecido un poco lo que hemos hablado en la anterior clase, de que son sinónimos, ¿correcto? Entonces, la medicina legal, por eso se pone medicina legal o medicina forense, forma parte de las especialidades de la medicina dentro de las denominadas ciencias médico-sociales. Contempla intereses generales de una comunidad, ¿no? Y definitivamente de una sociedad o de una nación. Y aquí explica, ¿no? Son sinónimos, medicina forense y medicina legal. También se le conoció como medicina judicial o jurisprudencia médica cuando dependía enteramente de la actividad asesora que desempeñábamos con la parte de los jueces, básicamente, hasta acá, hasta que fue fundado el Ministerio Público en la Fiscalía, y vamos a ver más adelante que fuimos como instituto transferidos ya al sector de la Fiscalía o Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ¿no? El campo de la medicina legal es sumamente amplio, abarcando no solamente conocimiento de la medicina general, sino también de todo conocimiento de las ciencias biológicas. Es considerada como la ciencia madre, ¿no? Antiguamente, en los primeros siglos que hemos analizado la evolución de la medicina legal, es la que solucionaba todo con respecto a conocimientos médicos y biomédicos, pero fueron apareciendo otro tipo de especialidades necesarias en su conocimiento, en su aporte, para colaborar en la investigación de un presunto delito. Y aquí nos acercamos ya a definiciones. Podría definir la medicina legal o medicina forense como la ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el campo del derecho y cuya resolución se fundamenta total o parcialmente en conocimientos médicos o biológicos previos. Y otra definición que consiste en que es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Hay situaciones que definitivamente tenemos, y acá justamente define, ¿no? Medicina legal tiene un carácter de ciencia, yo le denominaría asesora del derecho, ¿no? Siendo su labor importantísima, necesaria e insustituible. Nadie puede reemplazar nuestra opinión. Y muchas veces es crucial. Por ejemplo, ocurre un operativo de una fiscalía, detienen a muchas personas, sobre todo adolescentes, hasta niños, por ejemplo, mezclados con gente adulta. ¿Cómo determina la aplicación de la figura legal que es diferente de intervenir o declarar la figura legal a un menor que a un mayor de edad? A un menor de edad, ¿dónde lo mandamos? Si requiere reclusión, a Maranguita, a un centro de rehabilitación. A un mayor de edad, a un penal, ¿no? Un tratamiento penal. Imagine que el fiscal se equivocara, ¿no? En determinar la figura jurídica porque no calcula bien edad. Cometería un grave error y sería demandado, ¿no? Entonces, ¿a quién recurre? A medicina legal y solicita la determinación si tiene lesiones y edad, que le diga la edad que tiene aproximada. Nosotros sabemos, aplicando la escala de Tanner, otras escalas que ustedes ya pueden ser expertos en aplicación, desarrollo de cómo se caracteres sexuales secundarios, etcétera, etcétera, complementándolo también con estudios de odontología. Por ejemplo, crucial es la erupción de la tercera molar. ¿A qué edad más o menos erupciona la tercera molar? A ver, opiniones. ¿A qué edad aproximado? ¿18 años? ¿20 años? ¿17? ¿15? ¿16? ¿A qué edad aproximadamente? A los 18, 18 doctor. años. Correcto, muy bien, muchas gracias por su intervención. Claro. Entonces, eso, tener conocido, examinamos. A ver, abre la boca, de repente, pues es chiquito, aparentemente, uy, este chiquito tiene 15 años, 16 años. De repente, a ver, primeramente examinando todo caracteres sexuales secundarios, hay la duda, no existe, ya tiene vello pubiano, vello axilar desarrollado, etcétera, etcétera, pero morfológicamente aparenta ser mucho menor. Abre la boca, reexaminamos, ya la tercera molar erupcionada, hasta con caries de repente la tiene, ¿no? Definitivamente tenemos que decir que este es mayor de edad, ¿no? Más de 18 años, 18 a 20 años, calculando respecto a la evaluación que estamos haciendo en ese momento. Entonces, si
por el biotipo, por la apariencia somatológica, aparenta ser menor de edad, pero técnica y científicamente no lo es. Entonces, y el fiscal para determinar que ese individuo detenido se vaya a un penal de mayores, se basa fundamentalmente en la opinión del médico legista, ¿correcto? Entonces, miren, importante, el médico legista se equivoca, también lo induce al error al fiscal. Y también él puede decir muchas noticias de situaciones de lesiones leves, moderadas o graves. El fiscal inmediatamente ha salido, cuando hay casos en la prensa, ¿no? Posible feminicidio, intento de feminicidio. Un momentito, ¿por qué lo dejó en libertad? Fiscal corrupto, que esto, que el otro, un momentito. Yo me he basado, sale, acá está, la evaluación del médico legista, o en otros lugares donde no hay médico legista, y puede ser el caso de ustedes cuando hagan sus serums, y del médico, acá está, determinación. El hecho que es menor de edad, ¿correcto? Entonces, o me ha dicho este tipo de lesiones. Por ejemplo, estas lesiones no puedo yo mandar preso a la persona que la producido porque no son graves, no demanda más de 30 días de descanso médico, por lo tanto, no puedo tener en detención a una persona que, según el médico, las lesiones son moderadas. Entonces no puedo detenerlo, lo puedo citar bajo comparecencia, etcétera, etcétera. Toda la prensa se va encima, ahí ya cambia de foco de atención, va hacia el médico. Entonces, por eso es que debemos tener claramente la situación bien definida cuando tenemos esos casos para concluir adecuadamente. Si no tenemos la capacidad, si yo no soy médico legista, la capacidad entonces podemos al final, es necesario para especificar lo que requiere la autoridad que sea examinado por un especialista en medicina legal. Listo. Entonces ahí nos ahorramos momentos fastidiosos posteriormente, ¿no? Pero sí, la mayoría de estos casos obedece a conocimientos que debemos tener como médicos, tenemos que pronunciarnos y tenemos que trasladar ese informe con los conocimientos previos que tenemos y poner eso, porque eso va a ser tomado en cuenta en forma fundamental por el administrador de justicia, en este caso el fiscal, que va a dar inicio a toda una investigación y va a determinar la figura jurídica y el tratamiento jurídico que se le da a esa persona. Por eso es importantísimo nuestra actuación. Ya sabemos, esto se nutre de numerosas Doctor, disculpe, especialidades. buenos Sí, días. sí, Doctor, sí, disculpe que le escucho. interrumpa. Lo que pasa es que hay alumnos que ahorita tenemos práctica a las Sí, 11:20. No sé si sí. podemos retirarnos y nos consideraría la Correcto. asistencia. No, Porque no, no. Ya lo concluimos aquí. Ya, más bien el delegado hágame recordar en qué diapositiva nos quedamos, por favor. Voy a tenerla presente también. Y vamos a dar por concluida la clase. La siguiente clase terminamos esto y continuamos con el tema siguiente, ¿ya? Yo sé que igual, mis grupos también igual, en unos 5 o 10 minutos, comenzamos también la práctica. Nos quedamos aquí entonces, ¿correcto? Gracias por su participación. Gracias. Nos reencontramos la siguiente semana para continuar nuestro desarrollo de Gracias, la teoría. doctor. Muy bien, Gracias. muy buenos días, muy buenos días. Gracias.